12, parte 1, la derivada. Texto guía Stewart de una variable. Análisis. Ejemplo 4 de la página 156. Ejemplo 1 de la página 175. Ejemplo 4 de la página 177. Ejemplo 5 de la página 178. Ejemplo 1 de la página 186. Y el ejemplo 4 de la página 188. Análisis del ejemplo 4. Encuentre f' si f de x es la función 1 menos x sobre 2 más x. Bien, solución. Interpretemos qué hace el texto paso a paso, que ese es el objetivo siempre de estos videos tutoriales, aprender a desarrollar esa habilidad. Bien, en esta primera parte, ¿qué observamos? Observamos que nos volvieron a escribir la definición de derivada de f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la división de la resta entre f de x más h menos f de x sobre h. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, la primera parte es, aquí, evaluar la función en x más h, entonces corresponde a esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Se van a la función donde está x, colocan x más h, donde está x, colocan x más h. Entonces ya esta parte quedó desarrollada, esta parte de aquí, f de x más h, menos la función, menos f de x. Copia y pegue la función tal y cual aquí. Aquí no le hizo nada, simplemente volvió a escribir la función. Sobre h. Bien, ¿qué aparece aquí? Una función compuesta. Una fracción compuesta, digo. Entonces me toca resolver esta resta del numerador. Y aquí coloco un 1 para hacer extremos por extremos, medios por medios. Entonces miren que el libro aquí no nos muestra este paso. A usted le toca hacer porque usted debe entregar unas tareas en donde desarrolla el paso a paso. Entonces usted debe completar esta operación. Entonces usted dice, por ejemplo, todo esto por todo esto. 2 más x más h. Aquí le voy ilustrando lo que usted debe completar. Por 2 más x. Y ahora este por este. 1 menos x más h que multiplica a 2 más x. Mire todo lo que tiene que presentarle en sus evidencias para mostrar que está entendiendo qué fue lo que se desarrolló aquí. Y este por este menos lo que escribe aquí. Desarrolla esta parte y abajo coloca h sobre 1. Hace extremos por extremos una vez desarrolla lo de arriba y medios por medios. ¿A qué llega? Llega a este punto que el libro omitió. Mire toda la parte que el libro no escribió, por lo menos son unos cuatro renglones, unas 4 líneas que debe escribir. Y aquí ya llega a este punto. Entonces aquí multiplican este por este, 1 por 2, 2, y va observando 1 menos x, cómo va multiplicando aquí, veamos, 1 por 2, 2. Y después, ¿qué hacen? 1 por 2, 2, aquí que multiplican x, este 2, cogen al revés, cogen desde aquí, miren, 2 por 1, 2, x por 1 menos x, no, ahí cómo están haciendo el producto, cómo se está multiplicando, veamos, 1 por 2, 2, ahí está, después cogen el x por 2 y el h, no, aquí debe ser 2, aquí faltó como un 2, veamos si estamos en lo correcto y el libro ahí se equivocó, si no, pues revisamos si soy el que no lo está haciendo bien. Entonces miren que todo esto hace parte de la explicación, para que sepan que no siempre eso es un solo discurso que ya salió de una y correcto, no. Uno debe hacer ensayos y debe revisar. Y aquí me queda
menos 2h, ok, estos 3 se multiplicaron por 2. Ahora, 1, ahora sigue la x, le toca el turno a la x, ya lo hice, no, perdón, todas se multiplicaron por el 2 y ahora todos se van a multiplicar, todos se multiplican por el 2 y ahora todos se multiplican, no, aquí lo que sucedió es que ya como que han hecho simplificaciones. Veamos acá, vamos a hacerlo acá. 1 por 2, 2. Más x. Digamos si lo empezara a hacer en este orden. Debo llegar a lo mismo. Menos x más 2, menos 2x. Menos x más x, menos x al cuadrado. Menos h por 2, menos 2h. Menos h más x, menos xh. Veamos qué tenemos y qué nos falta de ahí. Tenemos el xh, sí, el xh aquí está. Tenemos el menos 2h, aquí está. Tenemos el menos x cuadrado, aquí está. Tenemos el 2, aquí está. Y entonces aquí me queda x menos 2x, esto viene siendo menos x. Ok, entonces miren la importancia de interpretar los textos. Entonces aquí lo que ya hicieron fue una operación, sino que no la mostraron. Y aquí sucedió lo mismo. Entonces por eso es la importancia de coger su lápiz, su hoja y reconstruir los procesos. Eso es lo que usted desarrolla como habilidad. Bien, entonces tiene esto, desarrolla, mire acá, una vez quite los símbolos de agrupación, entonces debe llegar acá, debe comprobar que le da esto. Y ya con esto arriba, con este factor y con lo de abajo, usted cancela la h, o ustedes cancelan la h y les queda este valor. Ahora reemplace h cuando es 0. Esto es lo único que tiene h, por lo tanto abajo me queda 2 más x por 2 más x. ¿Pero qué significa 2 más x por 2 más x? Que tienen bases iguales y dejo una sola base. Arriba dejo el 3 y el menos si quiere póngalo ahí. Entonces nuevamente, así se van a construir todas las derivadas. Lo que sucede es que después uno no lo va a hacer así todo el tiempo. Pero usted coge y va a aplicar esta definición de la derivada como una función. Entonces toma la función, la evalúa en x más h, le resta la función, divide sobre h, hace las operaciones específicas con todo el cuidado, el rigor, el álgebra, la aritmética, hace sus simplificaciones, evalúa ya cuando lo puede hacer, porque el problema aquí es que cuando usted evalúa le da indeterminación, cuando evalúa directamente. Una vez logre eliminar, aquí lo eliminó con el álgebra, eliminó el problema y le dio la derivada a esta nueva función. Bien, ¿qué nos presenta aquí el texto? Derivada de una función constante, entonces aquí decimos que C es una constante y aquí nos presentan un símbolo para la derivada. Me dicen derivada, esto se lee así, derivada de la función con respecto a la variable x, para que vayan incorporando ese tipo de símbolos y lecturas en las derivadas. Me dicen que la derivada de una constante es igual a 0. ¿Por qué? Porque si usted aplica f de x igual al límite de h cuando tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h, le va a dar eso. Sino que ya de aquí en adelante lo empezamos a hacer directamente y nos aprendemos los resultados. Regla de la potencia. Si n es un entero positivo, entonces la derivada con respecto a x de la función es, observen que se hace aquí, se baja el exponente y se reduce en 1. Todo esto sale de la definición anterior. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de x? Es 1. Entonces miren, tiene ya 3 resultados para aprenderse, para memorizar y aplicar. Derivada de una función constante es 0. Derivada de la función x a la n, se baja el n y se reduce el exponente en una unidad. Derivada de x es 1. Ejemplos. Entonces aquí el ejemplo, vamos a analizarlo, será para reforzar todo esto.
Entonces me dicen, si f de x es la función potencia x a la 6, f' es igual, baje el 6, mírenlo aquí, y reduzca el exponente en 1 y queda 5. Esa es la derivada. Entonces así se aplicó esta fórmula. Si y es igual a x a la 1000, entonces es una función potencia, baje el 1000 y se reduce el exponente en 1, 999. Se volvió a aplicar la fórmula esta. Si t es igual si y es igual, perdón, a t a la 4, entonces una función potencia, otra forma de escribir la derivada, usted escribe la derivada de y de una sí y una y una d y una t, y se lee derivada de y con respecto a t es igual, ¿qué se hizo? Baja el exponente y se reduce en 1. Vuelve a aplicar en el ejemplo esta regla de la potencia, y si d con respecto a r de la función r al cubo es igual, ¿qué se hace? Vuelve a aplicar otra vez, baja el exponente y reduce en 1. De aquí en adelante así se van a empezar a aplicar las derivadas. Bien, continúa el libro con una serie de reglas y de fórmulas para hacer la derivada de manera directa sin usar la definición. Regla del múltiplo constante se llama esto. Si C es una constante, por ejemplo 1, 2, 20, 1000, 1.000.000, un número fijo, y f es una función derivable. ¿Qué quiere decir una función derivable? Quiere decir que tiene derivada. La derivada con respecto a la variable x de la función multiplicada por la constante, ¿a qué es igual? Es igual. ¿Qué se hizo aquí? Se dejó la constante por fuera multiplicando y se prefiere sacar la derivada de la función sola. Entonces, como algo así como decirle a la constante que se espere ahí mientras se saca la derivada. Ejemplo 4. Veamos cómo en el ejemplo 4 se aplica esa regla. Entonces, ¿qué tengo? Una constante y la función. Deje la constante por fuera y saque la derivada de la función potencia. Pero ya usted sabe que cuando usted tiene una función potencia, baja el exponente y se reduce en 1 el exponente. Y ahora 3 por 4, 12, y acaba de obtener la derivada de la función 3x a la 4. Ya después no lo hacemos así paso a paso, sino que de una vez decimos bajo el 4 multiplicado por 3, 12, y queda 12x a la 3. Bien, parte B, derivada con respecto a x de menos x. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí? El menos 1, una constante, déjelo por fuera. Y derive con respecto a x la función x. Entonces, menos 1 que estaba aquí se deja aquí. La derivada de x ya sabemos que es 1, lo vimos en la parte anterior. Y menos 1 por 1 es igual a menos 1. Bien, continúa el libro presentándonos las fórmulas y reglas para derivar. Este es el turno de la derivada de una suma, regla de la suma. Si f y g son derivables, decíamos que cuando se habla de derivabilidad significa que tienen derivada. Quiere decir que tanto la f como la g se pueden derivar. Entonces, interpretemos esto. La derivada con respecto a x de esta función más esta función a que es igual. ¿Qué se hizo aquí? Observe. En vez de sacar primero la suma y después la derivada, se puede sacar primero la derivada de cada función y de último se suma. Algo así como la derivada de una suma es la suma de las derivadas. En el caso de la resta, observen que es lo mismo, sino que se está restando. Bien, notación con apóstrofes. Apóstrofes es la comilla. Entonces aquí me están diciendo la derivada de la suma de funciones, a que es igual a la suma de las derivadas de cada uno. Lo mismo para la resta, pero esa es la notación de apóstrofos. ¿De acuerdo? Bien, veamos en el ejemplo 5, muy probablemente van a aplicar estas reglas. Entonces me dicen, derive la función con respecto a x, y la función es toda esta la función. Entonces observen cómo la aplican. Derivada de suma, resta, suma, resta, suma, restas es igual. La derivada del primer término más la derivada del segundo término menos la derivada del tercer término
más la derivada del cuarto término, menos la derivada del quinto término, más la derivada del sexto término. Entonces, en vez de operar primero, usted le va a sacar la derivada a cada sumando, a cada término. Empecemos, o como hace el libro ahí. X a la 8, la derivada baja el 8 y queda X a la 7. X a la 5, baja el 5 y queda X a la 4 multiplicado por la constante, que es la otra propiedad. Menos 4 se queda aquí. ¿Cuál es la derivada de X a la 4? 4X a la 3 más 10 se queda aquí como constante. ¿Cuál es la derivada de X a la 3? 3X a la 2 menos 6. ¿Cuál es la derivada de X? Es 1. Y la derivada de una constante, recordemos, y hay que memorizarlo, es 0. Ahora empiece a simplificar un poco más ese resultado. 8X a la 7 ya está, no hay nada que escribir. 12 por 5, 60X a la 4, ya aquí quedó. Menos 16X a la 3, más 30X a la 2, menos 6. Este es el resultado aplicando estas reglas. Continúa el libro presentándome las reglas de las derivadas. Ya lo hizo para la suma, la resta de funciones, ahora lo va a hacer para el producto de funciones. Entonces vamos a interpretar, vamos a entender qué es lo que dice aquí. Nos dicen que si f y g son derivables, entonces la derivada con respecto a x, recuerde que así se lee esto, derivada con respecto a x, ¿de quién? De lo que está aquí adentro. ¿Qué es lo que está aquí adentro? Está una multiplicación de funciones. En pocas palabras, ¿cuál es la derivada de una multiplicación de funciones? Entonces miren cuál es la fórmula. F no se deriva la función g. ¿Por qué? Porque todo esto resulta de la definición de derivada. Si usted le aplica límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h, va a obtener todos estos resultados. Pero la idea ya es que usted sabe de dónde obtiene los resultados y por ende se los aprende y los aplica. Bien, ¿ahora qué hace? G no la deriva porque ya la derivó en la primera parte. Y f no lo había derivado, ahora lo deriva. Entonces esa es la fórmula para la derivada de la regla de un producto. Esa es la regla del producto para la derivada del producto de funciones. En notación con apóstrofos tengo la derivada de f por g es igual f sin derivar, g derivado, más g ya no se deriva y se deriva f. Esa es la fórmula. Bien, ejemplo 1. Analicemos lo que hace el ejemplo 1, lo que hace el libro. Entonces recuerde que estamos desarrollando esas competencias de autodidacta de aprendizaje autónomo, a partir de la forma como abordamos y analizamos los textos. Eso es lo que se pretende desde este tutorial que usted haga cuando esté trabajando y estudiando. Sus conocimientos, sus teorías. Entonces, ejemplo 1. Si f de x es igual a x por e a la x, aquí hay un producto, me dicen que encuentre la derivada. Halle la enésima derivada. ¿Cómo así la enésima? O sea, la enésima uno entendería que no es la primera, f o de prima, no es la segunda, no es la tercera. De aquí en adelante ya no queda bien ese poco palitos de apóstrofe. Ya uno pone 4, la cuarta, la quinta derivada. Ah, ya, es una secuencia hasta llegar a una derivada específica, llámese f de n, esa es la derivada enésima. Ok, entonces hablemos de la derivada enésima. ¿Cuál es la derivada enésima? Es una derivada que usted pide. Entonces, pero entonces uno puede sacar muchas derivadas. Sí, eso serían las derivadas de orden superior. ¿Cómo se hace eso? Pues usted saca la primera derivada. Con ese resultado saca la segunda derivada. Si le piden la tercera derivada, vuelve y saca la derivada y así de manera sucesiva. Veamos, solución. Por la regla del producto se tiene que, entonces f' vamos a aplicar la derivada de una multiplicación. Entonces la regla me dice, deje la x quieta, no le haga nada. Y prepárese a derivar la segunda función. Más, deje la segunda función ya sin derivar y derive la primera que no derivó. Aquí no se ha hecho todavía la derivada, se plantea la fórmula.
para reforzar la fórmula. Y ahora sí empecemos. Esto es igual. X estaba aquí, sigue aquí. ¿Cuál es la derivada de la función exponencial? Bueno, probablemente no se trajo el recuadro, pero si no se trajo, se aprovecha y se escribe aquí. La derivada con respecto a X de la función exponencial con el base número de Euler es ella misma. Sorpresa, ¿verdad? Es la misma. Usted lo puede construir con la derivada de una función, con el límite de h cuando tiende a 0, de f de x más h, etc. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Derivada de la función exponencial es ella misma. Entonces vuelvo y escribo la misma. Más e a la x que no se deriva. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. Este sí es la derivada. Pero a mí casi siempre me piden los resultados simplificados. Entonces, ¿yo qué hago? Observo qué puedo hacer. Digo, e a la x y a la x se está repitiendo. Él es factor común. Paréntesis, queda x más 1, cierro paréntesis. Esa es la primera derivada. ¿Listo? Vamos para la parte B. ¿Cómo construyo una fórmula para la enésima derivada? Entonces dicen, aplicando la regla del producto una segunda vez se obtiene. Entonces, vuelve a derivar el producto. Entonces, la primera no se va a derivar, se deriva la segunda. Aquí se plantea nuevamente la fórmula antes de ejecutarla. Esta ya no se deriva porque se derivó y se deriva la primera. Empecemos. X más 1, no se derivó, escríbala. La derivada de la exponencial es ella misma, entonces ya no lo aprendimos. Más e a la x que no se derivó. ¿Cuál es la derivada de 1? Entonces una constante es 0. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. 1 más 0, 1. Es decir, que me queda 1. Bueno, ¿qué hago ahora o qué hace el libro? Veamos. Si somos buenos observadores, el libro lo que hace ahora es este a la x y este a la x se repite. Factor común. Factor común. Entonces, miren, este es el factor común. Queda x más 1 y aquí más 1, pero x más 1 es x más 2. Tengo la segunda derivada. Las siguientes aplicaciones de la regla del producto dan. Si saco la tercera derivada, si usted vuelve a derivar, mire a qué resultado llega. Siga derivando. Si saca la cuarta derivada, entonces aquí usted se emociona sacando derivadas. Entonces, ¿esto qué le da? Le da esto. Observe qué viene pasando en cada uno de los resultados. ¿Qué es lo único que viene variando? Observe como buen observador que es. Mire, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, ya descubrió la fórmula enésima. Usted dice, sí, lo único que está cambiando es esto, de acuerdo a la derivada. Entonces uno puede decir que la derivada enésima de x es igual a x más n que multiplica a Euler a la x. Continúa el libro con más fórmulas o reglas de las derivadas. Ahora le toca el turno a la regla del cociente. Si f y g son derivables, es decir, se les puede sacar la derivada entonces, ¿a qué es igual la derivada de una división? Aquí me presentan la fórmula. Es igual. La función de abajo no se deriva es la de arriba, la del numerador. Menos, como ya se derivó, no lo vuelva a hacer. Y deriva la otra que no se había derivado. Y todo lo de abajo lo eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque esa es la fórmula. Usted ya aquí ya ha hecho límite, ya las ha construido, entonces ya sabe que la puede aplicar directamente. Veamos esta fórmula. Nos imaginamos que es lo que va a hacer el libro ahora con el ejemplo 4. Entonces el libro dice, sea y la función racional que tiene esta forma o cociente. Entonces tiene un polinomio arriba y un polinomio abajo. Entonces, ¿cuál es su derivada? Entonces empiece. La de abajo no se deriva, miren aquí. Vuelva y escríbela. Y va a derivar la de arriba. Ahí está, escriba, plantee, indique lo que va a derivar. Menos.
Ya la de arriba se derivó, no la derive porque ya lo hizo. ¿Cuál le falta derivar? La segunda función. Entonces deriva la segunda función. ¿Y qué debe hacer abajo? Elevar al cuadrado. Eso es lo que debe hacer abajo. Entonces queda que x al cubo más 6. Aquí, ¿cuál es la derivada? Derivada de una constante es 0. Derivada de x es 1. Y derivada de x al cuadrado es 2x. Me queda 2x más 1. Menos, esto se queda aquí quieto. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. ¿Cuál es la derivada de esta potencia? Bajo el 3 y el x se reduce en 1. Bien, ¿y ahora qué hace? Hace esto por esto por esto, distributiva, esto por esto y esto por esto. Distribuye esto por esto, esto por esto, esto por esto. Y obtiene este resultado. Siguiente paso, quite los símbolos de agrupación y opere términos semejantes. ¿Qué obtiene? Si todo está bien, obtiene esta función, que es el resultado de hacer la derivada de esta otra función. Bien, la referencia bibliográfica, ya en esta sección de la planeación, estamos trabajando con el libro de Stewart, Cálculo de una variable trascendentes tempranas, y el tablero que se manejó es OpenBoard.